Tras el estreno de Terminator Genesis, las intenciones iniciales de hacer una nueva saga de Terminator partiendo de esta base, no terminaron de convencer a los productores, y la idea se descarta tal como sucedió también con la presunta trilogía de Terminator Salvation. Para la nueva película, se ficha a otro director. Sin embargo, parece que ocurre una suerte de, entre comillas, milagro. Y es que la anterior película generó un interés renovado en su creador, James Cameron, en participar nuevamente en la saga, aunque más que todo por petición del nuevo director. James Cameron, ocupado con su franquicia de Avatar, decide participar más que todo como productor. La participación de Cameron en el nuevo proyecto se hizo bajo condiciones. En un principio, la participación de Arnold Schwarzenegger estaba descartada, pero Cameron insistió en que participara en la película. La otra condición fue ignorar todas las películas que no dirigió él, incluyendo Terminator Genesis, que en su día consideró como, entre comillas, la verdadera tercera película. La película se hizo, con la esperanza de que la participación de Cameron renovaría las esperanzas de los fans. Finalmente, la película se estrena en el año 2019, y fue vendida como, entre comillas, la verdadera tercera película que esperaban los fans, y también incluso, vendida como, otra, intención de hacer una trilogía. Pero al final, su recepción fue igual de controvertida que todas las demás secuelas estrenadas anteriormente, y por demás fue un fracaso en taquilla que generó pérdidas a la productora. Hola a todos, soy el Gorila Criticón. Continuando con el especial crítico de Terminator, esta vez hablaremos de la, hasta ahora, última película de la franquicia. Terminator Destino Oscuro, dirigida por Tim Miller, director más que todo reconocido por dirigir películas como la primera entrega de Deadpool. Esta película, al igual que la anterior, me genera cierta dificultad de análisis, sobre todo porque no considero que sea una mala película, y sin embargo, los sentimientos encontrados que tengo sobre ella, me indican que es una película, que preferiría que no se hayan tomado la molestia de producirla. Pero no adelantemos conclusiones. ¿Qué nos ofrece Terminator Destino Oscuro? Empecemos con un resumen de la trama. Después de la destrucción de Cyberdyne Systems, en 1998, Sarah Connor observa su panorama, y empieza a pensar que el apocalipsis que ocurriría un año antes, no ocurrió, por lo que vive aparentemente tranquila en México. Pero un T-800 es enviado al pasado a matar a John Connor, logrando su objetivo. 25 años después, un exterminador es enviado desde el año 1942 a la Ciudad de México, para matar a Daniela Ramos, una de las más importantes amenazas contra las máquinas, en sustitución de John Connor en la línea de tiempo original. Para protegerla, la Resistencia envía al pasado a Grace, una soldado de la Resistencia, cuyo cuerpo fue alterado para ser una modificación, entre comillas, mejorada, mitad humana, mitad máquina, lo que le permite tener habilidades sobrehumanas para combatir a los exterminadores. Grace debe asegurar la supervivencia de Daniela lo más posible. Sin embargo, no estará sola, porque contará con la ayuda de dos individuos inesperados. Destino Oscuro es una colección de cosas que bien definen el cine de esta época. Películas que técnicamente lucen bien, parecen que están hechas por profesionales, están bien cuidadas a nivel visual, en su mayor parte. Pero no mucho más. Mientras revisionaba esta película después de años de haberla visto por primera vez, empecé a pensar, ¿qué pasa con esta película? ¿Por qué una película que técnicamente parece estar bien, me significa nada? Porque es así. Destino Oscuro no es una mala película, está bien en general, pero parece un producto simplemente hecho nada más por cumplir una demanda, un deseo, un plan, un proyecto por encargo. Se siente como una película hecha por hacer. Si tuviésemos que describir a esta sexta película, diría que la mejor forma de definirla es, que es otra película de Terminator 2, pero versión mexicana. Visto lo visto, no me extrañaría que salga a la versión veneca, que sería titulada Terminator 3, La venganza de John Iker. Que viva Venezuela en esa mierda, caballero. Me gusta como pienso, mámame el huevo. Si estás en contra, mámame el huevo. Bruja, maldito diablo, mámame el huevo. Toda tu generación, mámame el huevo.
Y sí, básicamente es así, tomaron la misma fórmula infantil de Terminator 2, pero cambiando los personajes principales, por mexicanos. Tenemos otra versión del T-1000, pero mexicano. John Connor está muerto. Ahora tenemos una John Connor mexicana. Llama a Steven Spielberg. Está ocupado, señor. Entonces llama a su equivalente mexicano. Escuche, señor Spielbergo, quiero que haga por mí lo que Spielberg hizo por Oscar Schindler. Básicamente parece que la idea de este guión hubiese surgido de algún escritor de películas piratas hechas en algún país exótico de Asia. Y todo esto sin mencionar que la película se filmó en pleno auge de la cultura woke en el cine, lo que dio lugar a la filmación de un montón de películas insufribles, protagonizadas por el cliché de la mujer fuerte. Que básicamente se resumen en ser personajes masculinos con vagina, y cuya única motivación en sus vidas es darle una paliza a los hombres sin que parezcan personajes agradables. Básicamente, con Destino Oscuro, hicieron su propia versión progre de Terminator, una saga que no necesitaba estas cosas. Porque fuera de eso, ni siquiera es una película mexicana de verdad. Solo tiene como 5 u 8 minutos de cinta hablada en español en los primeros minutos de la película, el resto es más de lo mismo. Terminator asesino, enviado al pasado, contra protectores. No se cansan de lo mismo de siempre. ¿Y la guerra contra las máquinas qué? ¿Solamente la vamos a ver en videojuegos? Los tipos que la hicieron quisieron venderla como la secuela que los fans esperaban. Vuelvo a lo mismo que dije en la crítica de la anterior película. Los productores de Terminator piensan que esta franquicia consiste en eso, en una saga de frases icónicas y Terminators bonachones, porque perciben que eso es lo que esperan los fans. Y eso es lo que le ofrecen a la audiencia, olvidando todo lo demás, que es el espíritu de la saga. ¿A cuáles fans se refieren ellos que supuestamente esperaban esta película? Pues a los mismos idiotas que solo se emocionan cuando los personajes dicen, volveré. O, hasta la vista baby. Resultado. Tenemos una saga que más que ser una película de ciencia ficción que advierte sobre el futuro del ser humano, tenemos unas películas estúpidas de acción genéricas. Por lo menos Terminator Genesis se burla de sí misma. Pero esta pretende ser una película seria. Se nota por demás la mano de James Cameron, ya este señor dejó de hacer buen cine desde Titanic. ¿Y por qué digo esto? Esta ola woke también está armada por él. Poco antes del estreno de la segunda entrega de Avatar, James Cameron salió a decir: la testosterona es una toxina que hay que eliminar. Considerando ese nivel de pensamientos estúpidos, es perfectamente plausible que Terminator Destino Oscuro, si fue influenciada por Cameron, con todo y sus problemas. Naturalmente, ante semejante propuesta de más de lo mismo, con un agregado woke, fue un fracaso en taquilla. Nadie genuinamente quería ver esta película, salvo que sea por curiosidad. Ni siquiera el regreso de Linda Hamilton logró salvarla. Porque aparte del fanservice del retorno de personajes queridos, ¿qué nos ofrece de especial esta película? Realmente, ofrece muy poco. Las escenas de acción, aunque están bien hechas, resultan genéricas sin más. El desarrollo dramático es barato. Y el desarrollo de personajes es simple. En cierta forma es como si en lugar de estar viendo una película de Terminator, te pusieses a ver una película de Rápidos y Furiosos. El mismo espíritu de película pasajera que la gente solamente va a ver para pasar el rato con la novia en el cine. Más allá de eso, el desarrollo de guión tiene sus matices. El inicio es un poco apresurado, la persecución de turno apenas tiene tiempo para anticiparse. Pero una vez culmina el arranque, la película adquiere un desarrollo más coherente, donde da tiempo de desarrollo a los personajes. En especial cuando aparece en escena Sarah Connor. Aunque la repetición de fórmula es latente, la película no suele tener problemas de guión muy graves. Relativamente. Más allá de tener una historia que solamente cumple con ser una película de entretenimiento pasajera. Intentan agregar ciertos elementos de crítica social como el reemplazo laboral por máquinas, y la crisis de los inmigrantes, pero más allá de eso, no son temas muy interesantes en la película y tampoco es que al guión les importe mucho. Un punto positivo son las pequeñas escenas del futuro, que de lejos siguen siendo de lo mejor de esta saga, especialmente en los primeros minutos. Son capaces de hacer buenas cosas con metrajes del futuro. ¿Por qué les cuesta hacer algo bien sobre este ambiente en una película entera? No lo entiendo, la verdad. Una cosa que he mencionado poco en estas críticas es el recurrente tema de "el futuro no está escrito", frase insignia de la saga convertida en un cliché.
En prácticamente todas las películas desde Terminator 2, se recurre a esta premisa de que el futuro tiene que ser evitado. Terminator 3 y Salvation se salen un poco de esto. Pero Genesis apostó nuevamente a eso, básicamente porque sí, porque es un cliché de la saga y hay que seguirlo. La serie, Las Crónicas de Sarah Connor, serie que no he visto completa, también siguen la misma tendencia. En Destino Oscuro se salen un poco de esa tendencia de querer evitar el futuro, y básicamente se centran en que la nueva líder sobreviva a los ataques de los exterminadores. Lo que le da por lo menos un poco de aire fresco, y hace que el final no sea repetitivo. En cuanto a desarrollo de personajes, en general no están mal escritos, pero son algo olvidables y repelentes, sobre todo los personajes nuevos. Daniela Ramos es la nueva damisela en peligro, por así decirlo, interpretada por la actriz colombiana, Natalia Reyes, que personalmente la conozco por actuar en la serie colombiana, El Comandante, serie que recomiendo. Ella presuntamente es la nueva líder de la resistencia contra las máquinas, y aunque su desarrollo es simple, es funcional. Conforme la película avanza, tiene un desarrollo relativamente bien realizado. Y digo, relativamente. En los primeros minutos de la película su desarrollo es bastante torpe, como pareciera que la película tiene prisa en mostrar acción, apenas tiene tiempo para que el personaje procese todo lo que está viviendo cuando es víctima de ataques, y parece tomarse todo bastante bien, considerando las cosas rarísimas que le están pasando. Pero conforme avanza la película se le da más coherencia. Evoluciona en un personaje fuerte, por suerte no demasiado forzado ni convirtiéndola en otro personaje masculinizado. Bueno, no del todo. En una escena donde aparece en el futuro aparece con trencitas y con un aspecto que la hacen parecer un machito, y encima con ese tamañito y complexión física, se echa encima ella sola a 3 hombres. Visualmente no luce creíble, y parece más un recurso para forzar que luzca más fuerte, como si en lugar de ser, valga la redundancia, una mujer fuerte, parece una niña superhéroe. Y se lanza un discurso motivador y todo, pero no se me hace demasiado elocuente. Es un personaje relativamente bien escrito, pero definitivamente olvidable y odioso. La nueva protectora también es una mujer, Grace, que, en la película, nos dicen que es una humana modificada mecánicamente por la resistencia para convertirla en una supersoldado. Más allá de si el personaje es coherente o no, y que sus motivaciones están bien presentadas, básicamente ella se resume en ser la típica Capitana Marvel, el típico personaje femenino fuerte que parece que su única motivación en la vida es pegarle a los hombres, golpearlos fuertemente sin piedad. Lo que la convierte en un personaje resentido y vengativo. Hay multitud de escenas de este personaje golpeando hombres de maneras bastante salvajes y brutales. Con Sarah Connor en la segunda película pasaban estas cosas también, pero la diferencia es que estaban bien justificadas esas escenas por su instinto de supervivencia, en un mundo que pretendía pasar sobre ella. Pero en esta película pareciera que la guerra no fuese contra las máquinas, sino contra el patriarcado. Golpea a hombres gratuita y brutalmente simplemente para hacerla ver más fuerte y ágil, y solamente la hacen parecer más odiosa. Me da risa porque me da la impresión de que los productores se dieron cuenta de eso, pensaron que era excesivo, y pusieron una escena donde golpea gratuita y brutalmente a una mujer, para que no se note tanto que la película está haciendo propaganda progre. Ya su propio aspecto y personalidad es masculinizada. Es tanto así que cuando decide robar ropa para vestirse, se consigue a una pareja y le roba la ropa es al hombre. Da la impresión que la única razón por la que pelea con el exterminador que envían para matar a la nueva John Connor, es únicamente porque tiene aspecto masculino. Es un personaje desagradable, pero por lo menos es funcional. En esta película, como bien sabrán, regresa Linda Hamilton como Sarah Connor, en una versión obviamente más envejecida. Sarah en esta película está resentida por la pérdida de su hijo, un recurso narrativo, el matar a John Connor, apenas empezar la película, que fue muy criticado por la audiencia. Bueno, desde hace tiempo estas películas hacen lo que les da la gana, menos algo bueno, así que da igual. El caso es que Sarah parece que lleva años destruyendo exterminadores, porque parece ser que las supercomputadoras del futuro siguieron mandando exterminadores, aun pese a que John Connor ya estaba muerto, así que ni preguntemos por qué las enviaban porque ni sentido tiene. De repente se encuentra con estas dos mujeres huyendo de una de ellas para proteger a la otra. Así que se da cuenta que hay alguien más a quien proteger, al igual que le pasó a ella, y decide unirse a ellas buscando respuestas. La participación de Sarah en esta película está correcta, aunque da la impresión de que aparece en la película por mero fanservice, aunque estuviese mal hecho.
Estas frases que dice ella la primera vez que aparece en su versión vieja, no son de ella, son de Arnold. Volveré. Pero en general tiene sus aportes a la trama, funciona como una suerte de mentora para dos mujeres jóvenes, lo que le da la sensación de ser la cara de la experiencia. Hay una cosa curiosa con respecto a Sarah Connor en esta película. Según rumores, durante la producción de la película se tenía como verdadero plan, que en lugar de encontrarse una nueva Mesías de la Resistencia, una protectora, y por demás, una nueva inteligencia artificial, porque en esta película no es contra Skynet la guerra, sino contra otra inteligencia artificial de nombre, Legión. El caso es que, la intención del guión original, es que una vez muerto John Connor, la verdadera líder de la resistencia contra las máquinas, iba a ser la mismísima Sarah Connor. La verdad, debo admitir que esa era una idea bastante interesante, y quizás hubiese funcionado bien. Pero en algún momento de la producción, decidieron descartar la idea, e inventarse nuevos personajes para rehacer la misma fórmula de Terminator 2. Para matarlos. Las decisiones que han tomado a lo largo de los años los productores de estas películas, son cada una más absurdas que las otras. Eso sí, Linda Hamilton, pese a su edad, luce bastante bien en escenas de acción. El villano de turno de esta película, nuestro T-1000 mexicano, que en realidad se le llama Rev-9, un exterminador que es básicamente lo mismo de siempre de Terminator 2, con la diferencia de que esta vez tiene un exoesqueleto, que puede separarse del metal líquido, por lo que puede dividirse en dos. Por lo menos le metieron algo de imaginación. El personaje no es memorable, pero tiene sus buenos momentos, en especial aquellos en los que se hace el educado. Es un villano funcional. Por último, tenemos nuevamente a Arnold como el T-800, personaje del que hay que comentar varias cosas debido a que generan mucho impacto en la película. En esta ocasión tenemos una de sus versiones más disparatadas. Un Terminator padre de familia. Por más absurdo que suene, por lo menos la película lo justifica medianamente bien, y recalco eso, medianamente, aunque un poco rebuscado. En la película este T-800 ha estado ayudando a Sarah Connor, sin que ella se entere, a cazar exterminadores. Cuando los protagonistas se encuentran con él, observan que este exterminador ha estado viviendo con una familia, una madre y su hijo. Cuando escuchas la palabra hijo, lo primero que piensas es que ese hijo, la película va a cometer la locura de convertirlo en un hijo engendrado por él. Pero en realidad es una madre soltera que él conoció y decidió proteger. Lo que pasa es que la película tampoco explica bien esto, porque el solo imaginar a un Terminator tener una familia es una idea inmensamente disparatada y que corre riesgo de parecer ridícula. Todo muy bonito y cursi, pero la forma en que está escrito este personaje aquí genera muchos problemas de guión. La película está medianamente bien narrada hasta que aparece el T-800, algo insólito cuando en estas películas el T-800 siempre había funcionado bien. Se dice que cuando muere John Connor en esta línea de tiempo, el T-800 perdió propósito, y en lugar de desaparecer como en Volver al Futuro, desarrolló conciencia y decidió entender a los humanos. Y esto genera muchas preguntas. Si Cyberdyne Systems fue destruida en esta línea de tiempo, ¿quién envió al T-800 que mató a John Connor? ¿Cómo es posible que una familia entera no se diera cuenta que el T-800 no podía comer ni dormir como lo hace cualquier persona? ¿Con quién tenía sexo la esposa? ¿Cómo hacía? Mi relación no es carnal, dice el Terminator, pero me parece una excusa burda. ¿Cómo es eso de que el T-800 se está preparando para una guerra acumulando armas para proteger a su familia, y lo primero que hace al ver unos desconocidos es irse con ellos para sacrificarse por los desconocidos? ¿Y la familia qué? ¿No que las iba a proteger? ¿Cómo es que ama a su familia? ¿Cómo es que les importa? No tiene sentido. Este personaje es un problema de guión andante. ¿A quién se le ocurrió escribirlo así? Este personaje hace que todo el resto de la película deje de tener sentido y se convierta en un disparate de guión. Menos mal que el personaje es entretenido porque si no sería insoportable su presencia. Literalmente es la peor escritura que se le ha dado al T-800. Y eso es una lástima porque es Schwarzenegger. Se nota que Arnold fue incluido forzadamente, porque como ya dijimos antes, Tim Miller no tenía intención de incluirlo, hasta que se lo pidió James Cameron. O sea, esta película se convirtió en un desastre gracias al creador de este universo. Es increíble.
Creo que lo único medianamente bueno o interesante que consiguieron en esta película con respecto al T-800, es ayudar a imaginarnos un poco qué habría ocurrido si los exterminadores por fin lograran su objetivo, que en todas las películas siempre fracasan. Pero fuera de eso, mejor era no imaginarlo. Todo esto último que digo del T-800 hace que la película pase de ser una película decente, medianamente disfrutable, a simplemente una película mediocre. Y es una pena porque medianamente la película estaba funcionando relativamente bien hasta que aparece Arnold. Por suerte el personaje divierte y como es Schwarzenegger haciendo del Terminator, todos lo amamos. Pero es una vergüenza cómo se escribe su personaje en esta película. Destino Oscuro es todo lo que nunca debió haberse hecho con Terminator, con todo y que el resultado no es tan aborrecible. Pero sin duda es una película que nadie que sea fan de esta saga con todo su corazón, hubiese deseado que existiera. En aspectos técnicos, la película está generalmente bien cuidada a nivel visual. Tiene buena fotografía y los efectos son medianamente decentes, especialmente la recreación digital de los rostros jóvenes de Linda Hamilton e Edward Furlong al principio de la película, que están bastante bien logrados. Aunque las escenas de lucha del T-800 contra Red 9 lucen bastante cutres, en cierta forma me recuerdan a las películas de Superman de Zack Snyder. Más allá de eso, su mayor fortaleza técnica es la fotografía, más que todo gracias al avance en la calidad de las cámaras del cine moderno, que por virtudes artísticas. Las actuaciones están generalmente bien todas y cumplen con sus roles muy bien, siendo destacadas las de Linda Hamilton, que para su edad, hacer escenas de acción, le lucen espectacular. Y Arnold extrañamente luce bien a nivel dramático, lástima que el guión de su personaje está mal escrito. Pero cumple bien y se nota que pese a la edad todavía luce en buena forma, diría incluso que mejor que en Terminator Genesis. En conclusión, debo confesar en primera instancia, que Destino Oscuro no me parece mala película. La primera vez que la vi, no me pareció una mala experiencia. Lo que no significa que me haya gustado. Simplemente me pareció una cinta para pasar el rato, pero no mucho más. Pero pese a eso, pienso que es una película mediocre, que la verdad se hizo sin ningún propósito serio, no aporta una propuesta nueva más allá de mexicanizar a los personajes. Ni siquiera estoy seguro si se hizo para ganar dinero, porque al final fue un fracaso en taquilla, la gente no quería verla por razones obvias. Descontento con las otras secuelas, repetición de fórmulas, y un descarado enfoque woke, hicieron que naturalmente la gente la aborreciera. Y quedó además demostrado que ni con James Cameron supervisándola se pudo salvar. Ese hombre ya está senil, y desde hace rato dejó de hacer cine interesante. Hay una minoría que la defiende únicamente porque, de igual forma como expliqué con la película anterior, el odio obsesivo, exagerado, y yo diría incluso que, hasta injustificado, que se tiene contra Terminator 3, por puro llevarle la contraria a esa película, se atreven a decir que esta es, entre comillas, mejor que la tercera. El resultado es otra película hecha por fans, pero peor que Terminator Genesis, que por lo menos aquella era una película que se parodiaba a sí misma, no estaba hecha para tomarla en serio. Esta no, esta película está hecha para que te la tomes en serio, lo que hace difícil sobrellevarla. Esta cinta es el verdadero equivalente de Terminator, del ascenso de Skywalker, una película de Star Wars, que existe gracias a que los fans ayudaron a que existiera. Con esta película es lo mismo, una película hecha por fans que definitivamente te toma el pelo. El odio a Terminator 3 llegó a estos resultados, el odio de los productores, de los fans y hasta el mismísimo James Cameron llegaron a este desastre en la saga. Una película hecha con egocentrismo, y la necesidad de corregir, entre comillas, algo que no necesitaba ser corregido, solo tenían que seguir un rumbo. Y por ego, no lo hicieron. Y más allá de si es o no una película entretenida, y técnicamente lograda, en general también es una película genérica que hubiese preferido que nunca hubiesen hecho. Con esta saga simplemente pienso que lo mejor que pueden hacer con ella, es que la dejen en paz, porque desde Salvation, no hacen más que meter la pata, o hacer cosas sin alma. Películas que parecen hechas por gente que nunca entendieron el espíritu de las dos primeras, en especial la original de 1984. Y simplemente se quedaron con la parte infantil de Terminator 2, y decidieron replicar la fórmula hasta el cansancio. Por eso salen mal estas películas, por eso esta saga está tan maltratada. Porque los productores y los fans se quedan con lo superficial, pero nunca entendieron el alma de Terminator.
Destino Oscuro, y lo digo sinceramente, no es mal producto totalmente, pero es una película mediocre, y en definitiva es la peor película de la saga. No aporta nada, no es divertida, es olvidable, los personajes son odiosos, y es un cliché andante. Es entretenida, sí, está bien producida, visualmente luce bien en general, pero no se la recomendaría a nadie. Una película hecha para consumo rápido, pasar de ella y jamás volverla a ver. Bueno señores, eso sería todo por ahora. Con esta crítica, creo que estaríamos llegando al final de este especial. Siempre y cuando no surjan cosas nuevas asociadas a Terminator. Bueno. Sí. Justo mientras estaba editando este video, me acabo de enterar que... Sí. James Cameron planea hacer otra película de Terminator. Y todo parece indicar que, tras el estreno de su tercera película de Avatar, él quiere dirigir otra película de Terminator. Le devolvieron sus derechos de autor y quiere hacer otras historias con esta franquicia. En apariencia, no será una continuación de Destino Oscuro, así que un punto positivo al menos. No suena del todo como una buena noticia después de lo antes visto, pero ni modo. Tocará esperar a que la realice, si es que la hace. Ha sido largo tiempo de espera para, entre comillas, la finalización de este especial, pero por fin lo conseguimos. Espero hayan disfrutado este especial hasta el final, y que hayan tenido tanta paciencia para verlo. Nos vemos en otra ocasión. Chao.